En la vida siempre tomamos decisiones. Decisiones que nos acercan al futuro, que nos permiten brindar un mejor cuidado y avanzar con confianza. En Tecnoimagen abrimos las puertas a la innovación, pero con un propósito claro: acercar la tecnología a las personas. Porque cada avance, cada desarrollo, cobra sentido cuando impacta en la vida real de los pacientes. Hoy celebramos 25 años trabajando codo a codo con quienes nos eligen, acompañando a los profesionales de la salud en su crecimiento, compartiendo cada desafío, cada logro, porque sabemos que la tecnología solo es innovación cuando está al servicio de las personas. Gracias por elegirnos para recorrer este camino juntos. Celebramos 25 años de innovación y compromiso con la salud. En la vida siempre tomamos decisiones. Decisiones que nos acercan al futuro, que nos permiten brindar un mejor cuidado y avanzar con confianza. En Tecnoimagen abrimos las puertas a la innovación, pero con un propósito claro: acercar la tecnología a las personas. Porque cada avance, cada desarrollo, cobra sentido cuando impacta en la vida real de los pacientes. Hoy celebramos 25 años trabajando codo a codo con quienes nos eligen, acompañando a los profesionales de la salud en su crecimiento, compartiendo cada desafío, cada logro, porque sabemos que la tecnología solo es innovación cuando está al servicio de las personas. Gracias por elegirnos para recorrer este camino juntos. Celebramos 25 años de innovación y compromiso con la salud.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a ver ahí los participantes. A ver, ¿qué les estamos? Muy bien. Ok, perfecto. Fernando, Jonathan, Lucas, Luciano, Manuel, María Emilia, María Sol, Ricardo, Rubén, Santiago, Silvina y Tete. Muy bien. Bueno, ahí Alexander de Tecnoimagen nos está dando la bienvenida a todos para este evento. Así que bueno, la idea es comenzar un poquito con este webinar, que sería la clase 1 de nuestro curso. Así que vamos a meternos directamente en eso. Después vamos a tener un ratito para charlar de lo que viene y de cómo vamos a armar todo este proyecto del curso de ecografía musculoesquelética para kinesiólogos o en kinesiología y fisioterapia. ¿Sí? Muy bien, vamos a compartir. Así arrancamos con la clase. Esperen que hice el lío. El Zoom, ¿dónde estás? Acá. A ver, ¿qué pasa? A ver, esperen que algo le pifié. No sé por qué Javier, estoy se viendo ve esto yo. bien la presentación, ¿eh? ¿Se ve bien? ¿La Sí, grande se ve? exactamente, se ve grande. Ah, ok, listo, entonces soy yo. Listo, perfecto. Muy bien, pasa que la quería ver yo acá, cómo hago para verla yo, pero no importa. Ya estamos. Así no me veo yo. Listo. Bueno, muy bien, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Bienvenidos a todos nuevamente. Primero quería presentarme. Yo soy Javier Krupnik, la mayoría ya me conocen. Soy kinesiólogo fisiatra. Trabajo aplicando generalmente asistencialismo en mi consultorio y además tengo toda la parte docente, tanto en la formación de grado como de posgrado. Ya hace varios años atrás empecé a trabajar con el uso de la ecografía como parte de mi herramienta terapéutica en el consultorio. Ya van a ser casi más de 10 años que empecé a trabajar con esta herramienta y bueno, hoy vamos a ver un poquito qué nos permite el uso de la ecografía musculoesquelética en el ámbito de la kinesiología y la fisioterapia. Les cuento un poquito cómo está diagramado el proyecto, este curso. Como vemos ahí, está dividido en 3 partes. Hoy comenzamos con la clase 1, que sería este webinar, en donde vamos a hablar principalmente de la introducción a la ecografía musculoesquelética en fisioterapia. Ya a partir del día de mañana estarán recibiendo un mail desde la plataforma educativa EduPub. Van a recibir un mail con el acceso, las claves de acceso a la plataforma educativa. Ahí van a poder loguearse, van a poder entrar y lo que van a ver son las diferentes clases que están ya subidas en la plataforma. Vamos a ver clases de hombro, de codo, de muñeca, de cadera, de muslo, de rodilla y de tobillo, además de las clases sobre los nervios, sobre la zona anatomía de los nervios. Después va a haber algunas clases sobre la patología tanto de músculo como de tendones, que vamos a usar principalmente el último día cuando hagamos la exploración o el intervencionismo fisioterápico. Y también vamos a tener 2 charlas, una de electrólisis, de la base de la electrólisis percutánea y otra de las bases de la neuromodulación, que también nos van a ayudar para poder aprovechar ese último día, que es el día más práctico, en donde vamos a hacer el intervencionismo. La idea entonces del 3 y 4 de octubre,
que lo vamos a hacer presencial en las oficinas de Tecnoimagen y vamos a tener a disposición los ecógrafos suficientes para poder trabajar en grupos de 3 o 4. Vamos a trabajar mucho más práctico, por eso la idea era armar previamente la parte teórica con las clases que ya están subidas en la plataforma, para poder desarrollar mucho más ese momento de intercambio con el ecógrafo. Y vamos a ver, el primer día, el día 3, vamos a hacer principalmente la zonoanatomía, o sea, la anatomía ecográfica de miembro superior, de zona media y de miembro inferior. Y vamos a dejar para el día sábado, para el día 4, las patologías, las imágenes patológicas y el intervencionismo kinésico desarrollado específicamente para el tratamiento de dichas patologías. Así va a ser un poco el diagrama del curso, por eso está dividido en estas 3 etapas. Recuerden que a partir del día de mañana van a recibir un mail de EduPub con la clave de acceso, se suman a esa clave y ya van a tener ahí las clases subidas. Vamos a seguir subiendo clases durante el transcurso de estas 2 o 3 semanas que nos quedan antes de juntarnos presencialmente el día 3 y 4 de octubre en Tecnoimagen, ¿sí? Así que, bueno, cualquier cosa igual por el chat me preguntan. Todos tienen también mis datos para cualquier duda o consulta. Lo hacemos ahí y mismo la plataforma también tiene la posibilidad de enviar mensajes y armar foros para poder discutir algún tema en particular, ¿sí? Así que, bueno, lo metemos entonces específicamente directamente entonces en la clase. Después no hay ningún problema y nos metemos con las preguntas en el chat. Vamos a meternos entonces un poco con la introducción en la ecografía musculoesquelética, específicamente en el ámbito de la kinesiología y la fisioterapia. Yo siempre pongo esta imagen como inicio porque me sirve mucho, me gusta mucho, porque si no digo o no nos dicen que esto es una imagen ecográfica, lo más probable es que sea un cuadro en un arte, en un museo de arte contemporáneo, alguien que se le ocurrió hacer un dibujo con negros y blancos y poder mezclarlos y hacer una gama de grises en esos colores, pero sin embargo esto es una imagen ecográfica, particularmente con mucha patología, por eso nos da la posibilidad de tener muchos negros y blancos. Y la verdad es que cuando uno se enfrenta ante esto, tanto cuando el paciente viene con el informe o cuando uno apoya el transductor en el cuerpo del paciente y de repente ve esta imagen, dice, ¿qué estoy viendo? Esto para mí es un dibujo de mi hijo de 5 años que hizo en el jardín cuando la maestra le dio los crayones negros y blancos. Sin embargo, no, es una imagen ecográfica. Así que como primer objetivo a corto plazo, la idea va a ser que esta imagen, dentro de unos 10 o 15 minutos, la volvamos a ver nuevamente para poder reinterpretarla y empezar a hacer un poquito el ojo ecográfico, que es lo más difícil en este proceso de la ecografía musculoesquelética. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es esto de la ecografía musculoesquelética? Bueno, como vemos ahí en la diapositiva, vamos a hablar de un estudio dinámico, rápido, eficaz, inocuo, comparativo. Podemos claramente desarrollar las dos posiciones en el mismo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Va a ser accesible en tiempo real, ¿sí? Esto de poder ver en el momento, no tener que estar esperando que el paciente vaya, se haga un estudio, vuelva. En todo ese tiempo entre que tuvo la lesión, se hizo el estudio y nos llega a ver a nosotros, quizás esa lesión es otra, tiene otro proceso de cicatrización, ya terminó, recién empieza. Entonces, esto nos da la posibilidad de hacerlo en el momento, ¿sí? En el consultorio. Por eso es una herramienta muy útil para el razonamiento clínico, porque además de nuestro examen semiológico, vamos a tener la posibilidad de poder mirar lo que pensamos que está sucediendo adentro. Por lo cual permite una evaluación objetiva, además de mejorar claramente las habilidades de palpación. Van a ver que cuando usen el ecógrafo después van a entender dónde están las cosas, qué estoy tocando, ¿sí? Si lo que estoy tocando es realmente lo que creo que estoy tocando o no. Y en el caso de utilizar
herramientas o técnicas invasivas, obviamente la posibilidad de ver exactamente dónde está esa aguja nos va a brindar una mayor eficacia en esa técnica específica. Así que de esto vamos a hablar en el transcurso de este curso que comienza hoy y va a terminar el, el 4 el 4 de octubre en forma presencial, pero la plataforma va a estar habilitada hasta el 31 de octubre para que el lunes presencial puedan rever nuevamente las clases para que eso pueda tener un efecto más específico en el recuerdo de la imagen ecográfica. ¿Está? Para meternos un poquito de lleno ya entonces en la ecografía, ¿de dónde viene esto? Bueno, como vemos ahí, ya hace muchos años, este señor italiano, este filósofo italiano, empezó a investigar cómo los murciélagos podían viajar por la noche sin chocarse y empezó a descubrir este concepto del sonido y la emisión de las ondas ultrasónicas. Fueron Pierre y Jacques Curie los que descubrieron el concepto de la piezoelectricidad, que después vamos a hablarla más específicamente para entender cómo funciona la emisión de los ultrasonidos, pero fue como el pie, la base fundamental para interpretar o para realizar un examen ecográfico, el descubrimiento de estos hermanos con relación a la capacidad del efecto piezoeléctrico de determinados cristales. Sin embargo, recién en la década, bueno, a fines del siglo XX, a principios, perdón, del siglo XX, y asociado un poco a dos eventos marítimos importantes, que fue el hundimiento del Titanic y la aparición de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a necesitar instrumentos que puedan medir o que puedan ver debajo del mar. Ahí empezaron a utilizarse estas ondas ultrasónicas de alta energía, en realidad ondas de sonido de alta intensidad, que percibían el rebote. Se empezaron a hacer instrumentos que podían emitir y recibir ese rebote. A eso se lo denominó sonar y es lo que se sigue usando en la actualidad en la navegación marítima como elemento de visualización debajo del agua. Ya metiéndonos un poquito más en la ecografía médica o en el uso de estos elementos semiológicos, el doctor Dusic fue el primero que creó este dispositivo para evaluar los tumores cerebrales en determinados pacientes. Imagínense que en ese momento, para poder hacerlo, se metía la cabeza de los pacientes en una gran cubeta de agua con unos electrodos que emitían sonido y a partir de ahí intentaban medir este tamaño o localización de estos tumores. Pero un poquito la historia empieza a cambiar a partir de la década del 50, cuando ya empieza a haber el escaneo en tiempo real, donde se empiezan a generar elementos. Fíjense que los pacientes de vuelta han metido en cubetas de agua, porque vamos a ver que es el elemento transductor del ultrasonido. Entonces se necesitaba esa posibilidad de estar adentro de una cubeta para poder emitir el sonido. Así que estos son los primeros aparatos que empezaron a generar emisión en tiempo real. Y el primer transductor de ultrasonidos posicionado en mano, o sea, con el uso de un transductor, fue construido por Joseph Holmes en la década de los 60, donde todo se empieza a hacer un poquito más chiquitito. A partir de ahí empieza el gran desarrollo del ultrasonido con la creación de las sociedades internacionales, la sociedad americana, la sociedad australiana de ultrasonido empiezan a formarse, a generar sus cursos de formación específicamente. Y el primer ecógrafo comercial en tiempo real del mundo es este que están viendo ahí, que fue inventado por el señor Craig Stettin en el año 1981, y esto es más parecido a lo que usamos actualmente. A partir de ahí el desarrollo fue tremendo, empezaron a aparecer las tridimensiones, las 4 dimensiones y hoy actualmente las 5 dimensiones o la ecografía tridimensional que estamos utilizando actualmente, sobre todo en el ámbito de la obstetricia. Yéndonos más específicamente para el campo de la fisioterapia, el doctor
Hughes y el doctor Young, ¿sí? Dos profesores de la Universidad de Oxford, en realidad dos médicos fisiatras que evaluaban el comportamiento de la actividad física en la salud de las personas, empezaron a utilizar la ecografía para poder medir sobre todo la arquitectura y la función muscular. Es por eso que se denomina a este profesor como el inventor o el precursor de la ecografía en el ámbito de la fisioterapia. A partir de eso, como les dije, se empezó a utilizar este método que ya estaba en la medicina para poder medir y observar específicamente la arquitectura muscular y sobre todo en la zona abdominal. Era la época donde la musculatura core estaba de moda, entonces la asociación entre el tamaño de la musculatura de los músculos abdominales profundos y su asociación con las patologías lumbares, empezaron a utilizar estos medios para poder medir esas estructuras y ver si había alguna relación entre el aumento o la disminución de la masa muscular y la pérdida o el aumento de la función en esa patología clínica. Por eso es que los estudios empezaron a determinar y ver la capacidad de contracción de los músculos. Vamos a ver que después se puede ver muy bien cómo se contrae un músculo. Entonces empezaron a medir, a ver la arquitectura, empezaron a tratar de hacer una relación entre la función, o sea, la actividad muscular medida electromiográficamente y la visualización del tamaño y de la forma medida desde el punto de vista de la ecografía. Así que fíjense que de ahí viene esto. Y recién en el año 2006, en Texas, se juntan todos estos investigadores que usaban la ecografía medida para el ámbito de la fisioterapia, y se juntaron y crearon esto, crearon un nombre que es el término RUSI, que es el que se utiliza actualmente, que es el concepto de Rehabilitative Ultrasound Imaging o el uso de las imágenes en la rehabilitación. A partir de ahí crearon este concepto y fue también la base para el desarrollo de todas las opciones que vamos a tener ahora, que vamos a ver que ha crecido mucho en el uso de la ecografía en fisioterapia. Algo muy importante para destacar es que en este simposio del año 2006 se creó este diagrama que todavía sigue siendo fundamental para el uso de la ecografía musculoesquelética. Si bien la imagen es exactamente la misma, del lado, bueno, la tienen al revés, pero del lado de la imagen, en donde vemos que el diagnóstico de la patología, el diagnóstico por imágenes, es una especialidad médica. Es un desarrollo médico específico, se necesitan certificaciones específicas y es una competencia médica. O sea que el diagnóstico por imágenes, el uso de la imagen como medio diagnóstico es una especialidad de la medicina y una capacidad específica de determinados médicos. Sin embargo, a lo que usamos nosotros como RUSI o como uso de la ecografía o de la imagen ecográfica en la rehabilitación, tiene que ver con otra cosa que vamos a ver ahora un poquito más detalladamente y que tiene que ver con la evaluación de la función, de la morfología, del estado funcional del tejido, de la localización del tejido, de la visualización exacta de los tejidos y no tiene que ver con el diagnóstico patológico. Sin embargo, los kinesiólogos y los fisioterapeutas realizamos constantemente diagnósticos basados en la función. Y vamos a ver que la ecografía nos va a permitir la visualización de la función de los tejidos que no podemos ver, por lo cual va a ser una gran herramienta como parte de ese diagnóstico clínico kinésico. Vamos a desarrollar un poco eso todo en esta clase de introducción. Unos años más tarde, en el año 2012, en un congreso mundial de la World Physiotherapy, que es la asociación de fisioterapia del mundo, donde reúne a las diferentes asociaciones. Dentro de ella hay diferentes grupos de interés. Un grupo de interés es el que utiliza los agentes físicos, que se llama, como vemos ahí, International
Society Electrophysical Agents in Physiotherapy, y lo que hizo fue determinar dentro de los componentes que las imágenes de ultrasonido, como vemos ahí, son métodos de evaluación. O sea que la Sociedad Internacional de Fisioterapia reconoce el uso de las imágenes ecográficas como medio de un proceso evaluativo que tiene el fisioterapeuta en sus manos. Más allá de eso, del año 2012, en el año 2019 recién se genera este primer consenso internacional, como vemos ahí, que intentó una bajada de línea, porque es un consenso internacional, sobre las necesidades académicas, institucionales, de implementación, que deberían tener los fisioterapeutas que se dediquen a esto. Por eso toma como una puntuación, unas determinadas reglas a seguir para que los fisioterapeutas que quieran certificarse o ser especialistas en este área deban cumplir con ciertas competencias. Eso es muy europeo, esto es un consenso en realidad más de la sociedad europea, pero bueno, lo tomamos como base para poder desarrollar los programas de educación que hacemos en estos momentos. Dentro de ese paper, dentro de ese consenso, establece claramente las 4 áreas en donde la ecografía musculoesquelética puede ser utilizada en el ámbito de la fisioterapia. Habla del diagnóstico, habla de la rehabilitación propiamente dicho, habla del intervencionismo y también de la investigación. Vamos a ir desarrollando nuevamente durante el curso estas 4 grandes áreas y cómo podemos utilizar la ecografía musculoesquelética en el ámbito de la kinesiología en cada uno de estos campos que podemos habituar. Si bien nosotros no, vamos a hablar de músculo esquelético, sepan que la ecografía en el ámbito de la fisioterapia no solo se usa en la parte musculoesquelética, sino que tiene un auge muy importante en lo que es cardiovascular, el funcionamiento cardíaco y pulmonar se puede ver perfectamente con imágenes ecográficas, se utiliza para determinar la expansión diafragmática y un montón de cosas que la verdad no tengo mucha idea porque no me dedico a ese campo. Y también en el ámbito dermatofuncional, en donde actualmente la posibilidad de medir las capas de la piel, el envejecimiento cutáneo, poder observar qué tipos de sustancias fueron puestas, sale puestas adentro, fueron introducidas al cuerpo de la paciente. Se puede observar todo eso también con la imagen ecográfica, así que también está en auge ese ámbito que es la ecografía en el ámbito dermatofuncional. Muy bien, para poder hablar un poco de todo esto, vamos a tener que hablar primero de las bases físicas de la ecografía musculoesquelética. Vamos a ver que esto parte principalmente del sonido. Para que haya un sonido, lo que tiene que haber es un medio de emisión, un ámbito de propagación y un medio receptor. Eso es lo que tiene que haber indispensablemente para que esta onda vibratoria, esta onda de sonido, esta onda mecánica, pueda salir de un lado y pueda ser recibido por otro lado. Nosotros vamos a hablar de los ultrasonidos específicamente, porque la ecografía va a utilizar la emisión de sonidos a alta frecuencia que no van a ser audibles, ¿sí?, al oído humano. Por eso hablamos de ultrasonidos, porque estamos hablando de sonidos que viajan a alta velocidad, a alta frecuencia. Si bien los ultrasonidos se pueden generar de varias formas, nosotros en la ecografía vamos a utilizar a un material, ¿sí?, en este caso una cerámica específica, que va a tener un fenómeno, va a cumplir con un fenómeno físico, que es el fenómeno de piezoelectricidad, que como dijimos anteriormente fue descrito por los hermanos Curie. Ese cristal, ¿sí?, ese cuarzo, en realidad era un cuarzo, hoy es un cristal sintético, va a estar dentro de estos transductores. O sea que el transductor que vamos a utilizar y
que vamos a poner en la piel de nuestro paciente va a ser el que esté emitiendo este haz de ultrasonido. Para eso necesita tener adentro, como dijimos, un cristal que pueda emitir ese ultrasonido. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer a partir, como dijimos, del efecto piezoeléctrico y del efecto piezoeléctrico inverso, en realidad. El efecto piezoeléctrico dice que un material con determinadas características puede ser deformado ante la aplicación de una corriente eléctrica y puede volver a su estado natural sin perder sus características cuando esa corriente eléctrica es eliminada. O sea que ante la presencia de la corriente eléctrica, ese material se va a comprimir y ante la ausencia de esa corriente eléctrica, ese material va a volver a su estado natural. ¿Sí? Eso va a generar la emisión del haz de ultrasonido. La corriente eléctrica va a estar en ese cristal y va a hacer que ese cristal se deforme en una frecuencia específica. Si hablamos del ultrasonido terapéutico, el que usamos en kinesiología, y decimos que el ultrasonido que utilizamos es de 1 MHz, lo que estamos diciendo en realidad es que el cristal que está ahí adentro, ese cristal piezoeléctrico, se va a mover, va a vibrar a 1.000.000 de veces por segundo. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que tenemos un ultrasonido de 1 mega. Si utilizamos un ultrasonido de 3,3 mega, vamos a hablar de 3,3 millones, ¿sí? 3.300.000 vibraciones por segundo. Sabemos que si usamos el de 3 mega, probablemente seamos más superficial que si usamos el de 1 mega. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Mientras mayor frecuencia tenga el transductor que emite el ultrasonido, mucho mejor se va a ver en superficie y va a perder la capacidad de entrar en profundidad. A la inversa, si necesitamos ver mucho más profundo, vamos a necesitar usar transductores con menor frecuencia. Hasta ahí está todo bien, el haz de ultrasonido es emitido igual que en el que usamos kinésicamente. La diferencia es que este cerámico del transductor, del ecógrafo, no solo tiene la capacidad de emitir, sino tiene la capacidad de recibir. Lo que va a recibir es el rebote, el eco generado por esos tejidos. Y vamos a ver que la impedancia, o sea, la resistencia de cada uno de esos tejidos va a emitir un rebote en una determinada velocidad y en una determinada intensidad. Eso va a deformar ese eco, esa acción mecánica va a deformar nuevamente a ese cristal piezoeléctrico y ese cristal va a emitir ahora una corriente eléctrica, por eso hablamos del efecto piezoeléctrico directo e inverso. Va a emitir una señal eléctrica que va a ser recibida por un ordenador, por un software, que va a transformar esa corriente eléctrica generada por la deformidad del piezoeléctrico en una imagen ecográfica. ¿Está? Entonces ahí tenemos la diferencia en el ultrasonido kinésico y el ultrasonido ecográfico. ¿Sí? Si bien los dos son el mismo transductor y los dos utilizan el mismo principio piezoeléctrico, uno solamente emite y el otro, además de emitir, tiene la capacidad de recibir el rebote y transformarlo en una corriente eléctrica que después va a ser transformado en una imagen ecográfica. Por lo cual, una vez que nosotros ponemos, como vemos en la imagen, el transductor en el paciente, las leyes de la física van a determinar lo que estamos viendo. Y vamos a hablar de impedancia cuando hay una resistencia del tejido al paso de esa corriente. Esa corriente, ese haz de ultrasonido va a ir perdiendo intensidad con la profundidad porque va a ser absorbido por los tejidos y cada vez que rompe una interfase acústica diferente va a generar una reflexión y una rarefacción, ¿sí? Y eso lo va a transformar en un eco. Así que de eso vamos a hablar nosotros. Vamos a ver cómo es esa devolución, ¿sí?, del haz de ultrasonido cuando rebota en determinado tejido. Entonces, esta es una de las diapositivas más importantes, por lo menos para entender la introducción al uso de la ecografía. Cuando nosotros apoyamos nuestro transductor en la piel del paciente y el haz de ultrasonido va a ir entrando
de superficie a profundidad dentro del tejido de nuestro paciente y va a ir atravesando las diferentes fases, los diferentes tipos de tejido, va a generar un rebote específico, va a atenuarse y va a seguir yendo con menor intensidad atravesando las diferentes capas. Si yo quiero que llegue muy profundo, voy a tener que usar un equipamiento de baja frecuencia, y si quiero quedarme solamente en la piel o en la parte de arriba, voy a utilizar un equipamiento de alta frecuencia. Por lo cual, el comportamiento de las diferentes estructuras, los diferentes tejidos, ante el pasaje del haz de ultrasonido, va a dar dos tipos de imágenes. ¿Sí? Va a dar, como vemos ahí en la diapositiva, una imagen rica en ecos, o sea, mucho rebote, cuando la interfase o el tejido es lo suficientemente duro o lo suficientemente reflectante para poder hacer un rebote muy importante. Fíjense que hablamos de ecografía, porque lo que estamos haciendo es graficar el eco. Simplemente lo que hacemos es la graficación del eco. Y vamos a hablar de algo hiperecogénico cuando el eco es muy grande. ¿Sí? Después vamos a ver qué tipo de tejido lo va a generar, pero hiperecogénico generalmente vamos a decir que es una imagen más blanca. Va a tender hacia la imagen blanca. Del otro lado, cuando el tejido no es lo suficientemente duro, no es lo suficientemente reflectante para generar un eco, lo que va a hacer es generar una imagen hipoecogénica, en algunos casos anecogénica, sin ningún tipo de rebote, pero bueno, vamos a ponerle hipoecogénica para no volvernos locos, en donde el haz de ultrasonido va a pasar lo mejor posible sin tener tanta resistencia del tejido. En ese caso, en nuestra ecógrafo, en la pantalla de nuestro ecógrafo, eso lo vamos a ver de color negro. ¿Sí? Eso lo vamos a ver de color negro. Entonces, entendiendo un poquito los conceptos de hiperecogénico e hipoecogénico, disculpen. Ahora lo que nos interesa saber es qué tipo de tejido va a generar alguna acción con respecto a la otra. Vamos a decir que las imágenes hiperecogénicas están más relacionadas con el hueso, que va a ser el elemento más reflectante. O sea que las imágenes más blancas las vamos a ver siempre o las vamos a asociar más al concepto de algo más rígido o de algo más duro o de algo más reflectante como es el hueso. Del otro lado, lo negro, esto sería lo blanco, lo negro, vamos a hablar generalmente de los fluidos, porque ya sabemos que los líquidos, ¿sí? Los fluidos, son un muy buen transductor del ultrasonido, por lo cual no va a generar mucho rebote. Y aquí vamos a hablar de sangre, vamos a hablar de sangre arterial, de sangre venosa, vamos a hablar de acúmulo de sangre como los hematomas, de líquido sinovial, de bursas, todo lo que tenga fluidos, vamos a determinarlo como de color negro. ¿Tá? Entonces, teniendo los dos extremos, lo super hiperecogénico y casi lo anecogénico, que serían los fluidos, en el medio nos vamos a encontrar con los diferentes tejidos, con los diferentes grises, ¿sí? Y vamos a ver que los tejidos con menos componente acuoso van a transformarse en más blancos y los tejidos con más componente acuoso van a transformarse en más negros. Entonces ya podemos decir que entre un tendón y un músculo, el tendón al tener baja vascularización va a tener una tendencia al blanco y el músculo al tener proteínas que son generalmente acumuladoras de agua, va a tender a ser más negro, a ser más hipoecogénico. Ahora lo vamos a ver en detalle. Por eso esto es muy importante como base para poder entender qué tipo de tejido estamos observando. Claramente que dijimos que el problema no era lo blanco y lo negro, sino los grises que hay en el medio. Fíjense que estamos viendo la misma imagen que veíamos al principio. Estamos viendo esta imagen de este Museo de Bellas Artes, ¿sí? En donde podemos observar los negros y los blancos, ¿sí? Y fíjense que
Ahora sí podemos ir a un desarrollo más específico. Fíjense que ya podemos determinar que hay diferentes blancos, que hay diferentes grises, que hay diferentes negros. Y fíjense qué bueno eso, cómo lo podemos determinar así más específicamente. ¿Sí? Así que deben un segundito que se me complicó algo acá. Esperen un segundo. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Bien, así que ahí podemos entonces observar los diferentes negros y blancos. Bueno, vamos a tratar de ver ahora qué negro y qué blanco es cada uno de los tejidos que estamos observando. ¿Sí? Ahí está. Esperen que hago clic acá. Ahí estamos. Antes de poder entender cómo son los negros y los blancos, lo que debemos entender es que la imagen que vamos a ver en nuestra pantalla, lo único que hace es devolvernos la anatomía. Esa anatomía que puede ser normal o patológica. Por lo cual, si yo no entiendo o no interpreto previamente a lo que quiero buscar cuál es la anatomía, es imposible que entienda lo que estoy viendo. ¿Sí? Si yo no sé o no puedo interpretar lo que hay arriba, abajo, adelante, atrás, a izquierda o a derecha de una imagen anatómica normal, es difícil entender qué estamos viendo con la ecografía. Por eso la anatomía es determinante. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con un hombro, en donde estamos viendo una imagen de una estructura de hombro. Y si obviamente eso lo llevamos a una resonancia magnética, es mucho más anatómico. Fíjense cómo podemos observar los mismos tejidos que vemos en un diagrama, lo podemos observar muy detalladamente en una resonancia magnética. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos un transductor de ultrasonido y lo ubicamos en un punto específico para ver un tejido determinado, ya la imagen cambia. Y fíjense que de la imagen global de todo el hombro de la resonancia magnética, ahora la imagen es mucho más detallada y específica de una porción muy limitada de ese hombro. Sin embargo, la anatomía es exactamente la misma. Si repasamos la anatomía ecográfica, la anatomía de un hombro y decimos que primero tenemos la piel, luego el tejido celular subcutáneo, en este caso el músculo deltoides, la bursa subacromio-deltoidea, el tendón del supraespinoso y su zona de inserción en el troquíter. Y si lo mismo podemos ver en esta resonancia magnética y aplicamos nuestro transductor ecográfico, en la imagen vamos a ver exactamente la misma anatomía. Siempre que vemos una imagen de ecografía sabemos que lo de arriba es lo más superficial y lo de abajo es lo más profundo. El haz de ultrasonido penetra en el tejido del paciente, por lo cual lo que estamos haciendo es como esa penetración sacarla y verla en forma plana. Pero lo que tenemos que entender que es lo que nosotros vemos plano, lo de arriba es superficial y lo de abajo es profundo, porque el haz de ultrasonido está incidiendo, ¿sí? Ingresando adentro del cuerpo del paciente. Por eso, en este caso podemos ver tranquilamente las mismas estructuras, desde la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo deltoides, la bursa, el tendón del supraespinoso, el troquíter y el húmero. Después vamos a ver un poquito más detalladamente en la clase de hombro cómo estas estructuras se ven, cómo hay que hacer para verlas específicamente, qué forma hay que colocar el transductor para que el supraespinoso se pueda ver lo mejor posible. Muy bien. ¿Cómo se ven los huesos? Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las estructuras y cada uno de los tejidos. Ya dijimos que el hueso era, por excelencia, el tejido hiperecogénico, el que se iba a ver más blanco de todos. ¿Sí? Una característica que es que la reflexión del hueso es del 100%. Al ser 100% la reflexión del hueso, lo que va a suceder es que debajo del hueso no se va a ver nada. Eso no significa que no haya nada debajo del hueso, sino que lo que significa es que no se puede ver ecográficamente hablando. Entonces, a eso lo vamos a llamar sombra acústica posterior. Cuando nosotros tenemos una estructura blanca, muy densa, llamada hueso, y por debajo una sombra acústica posterior, o sea, la ausencia de imagen de color negro, que en realidad no es de color negro,
sino que es la ausencia de la imagen, vamos a estar hablando de un hueso. En este caso, una calcificación dentro de un tejido, como por ejemplo el tejido supraespinoso, el tendón del supraespinoso. Entonces podemos observar abajo la cortical ósea, ¿sí? La cortical ósea del húmero, interrumpida por un fragmento óseo anterior que lo que hace es que cuando el haz esté penetrando, no pueda ver la cortical del hueso, la cortical de la cabeza del húmero, porque se va a encontrar antes con algo tan duro que va a hacer que reflecte al 100% y va a impedir la visualización posterior. En ese caso, una calcificación. O sea que hueso y sombra acústica posterior son dos cosas que se asocian determinadamente. Vamos a pasar al segundo tejido más hiperecogénico, que son claramente los tendones, ¿sí? Los tendones están formados principalmente por colágeno, el 80% del tejido es colágeno, por lo cual va a tener mucha densidad, mucha impedancia, por lo cual se va a ver muy blanco, ¿sí? Además va a tener una típica orientación de sus fascículos, que es este paralelismo, ¿sí? Y yo generalmente lo utilizo el paquete de fideos de los espaguetis para poder entender lo que es un tendón, ¿sí? Envuelto por un tejido peritendinoso, que puede ser el paratendón o la vaina, y adentro los fascículos, todos esos fideitos paralelos y organizados, que son los fascículos del tendón. Recuerden no, vamos a tener que hablar de un concepto que la ecografía no ve fibras, no tiene la capacidad de ver fibras, sino lo que ve son fascículos. Por eso las lesiones fibrilares son difíciles de observar, o la estructura fibrilar es difícil de observar. Por eso hablamos de estructura fascicular, ¿sí? O de organización fascicular. En el caso de los tendones, como estamos viendo ahí, podemos ver perfectamente el desarrollo fascicular de este tipo de tendones. Fíjense cómo se ve el tendón de Aquiles en una resonancia magnética. En realidad se ve todo negro y no se puede visualizar específicamente el patrón, ¿sí?, de la arquitectura microtendinosa, como sería ese patrón de fascículos tendinosos. Fíjense si lo mismo lo ponemos en un transductor ecográfico, fíjense cómo se ve perfectamente y estamos observando la grasa, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, los paratendones, las dos vainas de este paratendón, la vaina externa y la vaina interna, los fascículos de colágeno bien dentro del tendón, la grasa de Kagel y la vascularización del tendón. Fíjense que las mismas estructuras anatómicas que vemos en la resonancia las vemos en una ecografía. Además, la ecografía nos permite rápidamente hacer un corte transversal y un corte longitudinal, como estamos viendo. Longitudinal cuando vamos a ver en el eje largo y transversal cuando vamos a ver en el eje corto. Estamos viendo exactamente la misma imagen con las mismas estructuras, pero pudiéndolo observar en dos planos. Eso nos va a dar muchas ventajas para poder determinar rápidamente o ver que hay tejidos que se ven mejor en un plano y tejidos que se ven mejor en otro plano. Y además la posibilidad de hacer rápidamente izquierda y derecha, vertical y transversal, y nos va a dar la posibilidad de jugar rápidamente con muchas imágenes, ¿sí? Dentro del tendón, como dijimos, lo blanco va a ser el fascículo de colágeno y lo negro va a ser la matriz extracelular. Recuerden que la matriz extracelular está llena de proteinglicanos que son acumuladores de agua, por lo cual vamos a ver que en una patología la pérdida del patrón fascicular y el aumento de la matriz extracelular va a hacer que se vierta eso y que un tejido tendinoso normal, que es hiperecogénico, se va a terminar viendo hipoecogénico, que ya lo vamos a ver en las clases que vienen. Una zona muy importante para interpretar desde el punto de vista imagenológico es la enteso, la zona de inserción osteotendinosa, porque se sabe que casi el 90% de las afecciones del tendón o las tendinopatías hacen foco en esta zona, que es la zona entesopática. Ecográficamente la podemos observar muy bien, la diferenciación o las diferentes fases que forman este órgano entesopático, ¿sí? Así que vamos a ver después detalladamente cada tipo de tendón, cómo vamos a observar esa zona entesopática específica.
Una característica que tienen los tendones y los músculos principalmente, sobre todo los tendones, pero también los músculos, es un concepto que llamamos un artificio sonográfico, que es el concepto de la anisotropía. ¿Qué significa esto? Es un problema físico. Para que el haz de ultrasonido, para que la imagen ecográfica sea lo más hiperecogénica posible, o sea lo más realmente ecográficamente posible, por decirlo así, el haz de ultrasonido tiene que incidir directamente paralelo al tejido que estamos observando. O sea que si nuestro tendón de Aquiles está en esta disposición, nosotros necesitamos que el transductor esté lo más paralelo posible para que la imagen sea la mejor. Cuando este transductor empieza a angularse o el tejido se empieza a curvar, en los dos casos va a aparecer otro tipo de color, una imagen más hipoecogénica, pero que en realidad la llamamos anisotropía. Es una inclinación, ¿sí? Una angulación de la incidencia del rebote del haz. No es patológico, sino que hay que interpretar que cuando vemos zonas hipoecogénicas, no necesariamente son patológicas, sino que podrían ser tranquilamente zonas anisotrópicas. Como los tendones siempre se insertan en 45 grados y son curvos en su unión osteotendinosa, lo más probable es que veamos zonas anisotrópicas en esa imagen tendinosa que van a ser normales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de patología, hay que entender mucho el concepto para no equivocarnos o no decir cosas que realmente no son. Muy bien. Vamos a seguir con el músculo. El músculo, obviamente, comparado con el tendón, es más hipoecogénico porque tiene mucho más componente óseo, componente acuoso, perdón. Fíjense acá en la imagen, estamos viendo dos músculos diferentes, arriba el gemelo interno y abajo el sóleo. O sea que si bien los músculos en general son hiperecogénicos, la individualización o la particularidad de cada uno del músculo, de cada una de la arquitectura de cada uno de los músculos, va a hacer que no se vean todos iguales y que tengan obviamente sus diferencias arquitectónicas específicas. ¿Sí? Entonces, como dijimos anteriormente, tampoco no vamos a poder observar ecográficamente a nivel fibrilar, sino que siempre vamos a hablar de nivel fascicular. En el músculo exactamente lo mismo. Pero al revés del tendón, lo que vamos a ver blanco en el músculo no es el fascículo, sino que justamente es el perimicio, es el tejido conectivo que lo envuelve, que es el tejido que tiene más colágeno, que es el tejido con mayor dureza. Y es el fascículo que tiene más proteínas que pueden acumular agua, que es la parte más negra. ¿Sí? Entonces, esto es al revés que en el tendón, que veíamos exactamente lo contrario. Acá en el músculo, el fascículo lo vamos a ver negro y al tejido conectivo que lo envuelve, en este caso al perimicio, lo vamos a ver negro. También vamos a ver que las aponeurosis también se van a ver muchísimo de color más blancas que el tejido muscular específico. Así como la zona entesopática era el problema o era un sitio de lesión en las patologías del tendón, la unión mioconectiva va a ser la zona de debilidad o la zona donde se enfocalice la lesión de la patología muscular. Hablamos de que una unión mioconectiva es el tejido de transición entre ese músculo y ese tendón, ese músculo y ese tejido conectivo, y que en la actualidad a esa unión mioconectiva se la diferencia generalmente en tres componentes, o en dos, podemos decirlo al principio para hacerlo claro, en las uniones miotendinosas y en las uniones mioponeuróticas. Eso lo vamos a dejar mucho más para cuando veamos patología, pero para entender un poquito este concepto, cuando hablamos de uniones mioconectivas, los músculos y los tendones están mucho más difusos, ¿sí? Dentro de esta unidad miotendinosa que lo que pensábamos en la universidad, que nos contaron que un músculo estaba solamente, terminaba con un tendón, por lo cual tenía dos uniones miotendinosas, la proximal y la distal. Eso es cierto, pero lo que no nos dijeron es que
esos tendones tienen invaginaciones y que se introducen adentro de la musculatura, formando uniones miotendinosas o mioconectivas intramusculares. Y vamos a ver que son esas las zonas en donde la patología muscular más frecuentemente asiente. Entonces, si nosotros sabemos que esa es la posibilidad de que la lesión muscular asiente exactamente en esas estructuras mioconectivas, conocer la particularidad de las estructuras mioconectivas de cada músculo nos van a permitir buscar mucho más rápidamente dónde está la lesión, poder visualizarla, poder evaluarla y poder hacer una evolución kinésica con respecto al tratamiento. Y si necesitamos hacer alguna terapia intervencionista, saber exactamente dónde aplicar la aguja para poder determinar en esta unión mioconectiva lastimada que necesitamos ser específicos para la introducción de la técnica invasiva. Así que vamos a hablar mucho de uniones mioconectivas, ¿sí? Como vimos recién, el músculo también se puede ver en un plano longitudinal y también se puede ver en un plano transversal, como estamos viendo acá, con sus uniones mioconectivas, que son miotendinosas o mioponeuróticas, cuando hablamos que conforman la parte externa de ese paquete muscular. Algo que generalmente aparece en las lesiones musculares cuando aparece la presencia de hematomas o de fluidos intrínsecos es el concepto de refuerzo posterior, ¿sí? Como estamos viendo acá, vemos que hay tejidos muy hiperecogénicos y que en realidad esos tejidos hiperecogénicos que podrían hablar de un aumento de la densidad, en realidad están relacionados por la hipoecogenicidad del tejido que está por arriba en el momento de la transmisión de las de ultrasonido. O sea que yo entro con vías de ultrasonido y antes, digamos, de llegar al tejido que yo quiero evaluar, me encuentro con una zona una zona de fluido. Esa zona muy hipoecogénica va a hacer que el haz de ultrasonido pase mucho mejor y que se refuerce lo que estamos viendo abajo. Entonces, esto también se llama artificio, no es patológico, sino que está demostrando una hiperecogenicidad asociado a un fluido previo al pasaje del haz de ultrasonido. ¿Sí? Son cosas que hay que tener en cuenta cuando evaluamos. Por eso es que en las ecografías obstétricas se pide la toma de líquido previo porque utilizan al componente acuoso de la vejiga para poder observar mejor lo que se está viendo en el útero. Entonces, imagínense lo mismo, la vejiga en negro, el útero en blanco. Entonces, la imagen es más hiperecogénica, de mejor visualización, a partir de una mejor emisión de las de ultrasonido por ese fluido previo a lo que llamamos refuerzo posterior. Muy bien. ¿Cómo se ve un nervio? ¿Se puede ver un nervio? Sí, claramente. Se puede ver todo lo que podamos ver con el ecógrafo. El nervio va a ser muy parecido a un tendón, va a tener una estructura tubular. Lo que no va a tener es componente fascicular, va a ser mucho más amorfo, ¿sí? No va a ser tan específico. Se va a ver también en los dos planos, en el plano longitudinal y en el plano transversal. Generalmente en el plano transversal se llama como panal de abejas, esa estructura llena de agujeritos, ¿sí? Que son esas partes negras, son los fascículos también de este nervio, y el tejido perineural o el tejido conectivo que envuelve a los fascículos del nervio, el perineuro en este caso, o el endoneuro, son los que se van a ver mucho más blancos, ¿sí? Así que los nervios se pueden ver también en una forma muy, muy específica, son mucho más chiquitos, comparado con un músculo, con un tendón, que se ve mucho más. Aquí hay que saber buscarlos y hay que saber interpretarlos, ¿sí? También vamos a hablar de ligamentos, y los ligamentos van a ser bastante parecidos a los tendones, con ese, tampoco no van a tener un patrón pero tan fascicular, pero va a tener la característica de unir dos huesos, por lo cual siempre que busquemos un ligamento vamos a tener que buscar una superficie ósea en un lado y una superficie ósea al otro, que nos va a permitir visualizar esas dos uniones
osteoligamentarias y poder ver el ligamento en toda su totalidad. El cartílago articular también lo vamos a ver, en realidad lo vamos a ver negro, si bien no tiene fluido, es hipovascular con respecto a las otras estructuras, así que generalmente lo vemos como una imagen hipoecoica bien delimitada y bien cerca del tejido hiperecogénico que va a ser en este caso el hueso. Los vasos, como dijimos, es un fluido, por lo cual los vasos los vamos a ver siempre negros. Si son normales, deberían ser siempre negros y normales. Vamos a ver que la ecografía, sin utilizar ningún componente, o sea, en la trilogía B-Mod, el modelo B, que es el blanco y negro, a la arteria y a la vena la va a ver exactamente igual. Van a haber dos componentes cilíndricos y tubulares de color negro. Sin embargo, va a haber técnicas para determinar si es una arteria o una vena, como por ejemplo la compresión del tejido. Acá estamos viendo en la parte izquierda de la imagen que no hay compresión, entonces vemos bien la arteria y la vena. Y en la parte derecha de la imagen lo que hacemos es comprimir con el transductor, lo que hace que la vena se colapse, desaparezca en la imagen, y la arteria aumente, no solo aumente su tamaño, sino que se va a sentir, se va a poder observar su aumento en no solo en la frecuencia, sino en la presión. En la presión, exactamente. No en la frecuencia, sino en la presión, en el movimiento más importante o más grande. También podemos utilizar en la mayoría de los ecógrafos que vamos a tener a disposición, es el concepto del Doppler. ¿Sí? Hoy la mayoría de los traductores y los equipos ecográficos permiten la utilización del efecto Doppler. El efecto Doppler fue descrito hace muchísimos años y tiene que ver con la capacidad de poder leer del ultrasonido, poder leer o poder evaluar la dirección de los fluidos. ¿Sí? Eso es lo que es realmente el Doppler. Si el haz de ultrasonido está en la misma dirección que el flujo vascular, se va a ver de un tipo de color, y si el haz de ultrasonido está en dirección opuesta a la dirección del flujo vascular, se va a ver de otro color. Esos serían los rojos y los azules, que no tiene que ver con venoso y arterial, sino que tiene que ver, de vuelta, sigo insistiendo, con la dirección del flujo. ¿Sí? O sea que el Doppler lo que hace es determinar la dirección del flujo, puede también determinar la velocidad del flujo, si el flujo está interrumpido, si el flujo está acelerado. Así que el Doppler se usa muchísimo en lo que es la patología vascular. Ahí podemos observar una imagen con Doppler color, donde se observan los rojos y los azules, que no son vasculares que no son arteriales y venosos, sino que hablan de la dirección del flujo vascular. En músculo esquelético se utiliza mucho un tipo de Doppler que se conoce como Power Doppler, que lo que hace es sacarle el tipo de dirección de flujo, o sea, lo ves solamente de un color, lo grafica en una escala, lo ves siempre de color rojo, y lo que ve generalmente es la presencia de vascularización anormal en determinados tipos de tejidos, como por ejemplo los tendones patológicos y muy degenerados, con mucho daño estructural, van a tener la presencia de tejido de hipervascularización o de Doppler positivo, y también las afecciones reumatológicas con muchos procesos inflamatorios que tienen un aumento del flujo vascular, también se van a ver con mucho Power Doppler positivo. Así que se va a utilizar también como una herramienta diagnóstica o como una herramienta de diagnóstico específico en determinados tejidos. Algo que se está empezando a utilizar y que tienen algunos equipamientos, obviamente de equipamientos de alta calidad, es algo que se conoce como sonolastografía. Para hacerlo sencillo, porque no es del todo sencillo, la sonolastografía tiene la capacidad de permitir la rigidez del tejido, el stiffness, la fuerza ante la deformación. Entonces, cuando se emite un haz de ultrasonido, el tejido va a ser resistente, va a tener una impedancia, y esa impedancia se puede medir a partir de la sonolastografía, que va a medir entonces el stiffness, la resistencia del tejido. ¿Sí? Si bien esto
se utiliza mucho, por ejemplo, en los que es las tiroides o a nivel hepático. Se está empezando a utilizar en las patologías musculoesqueléticas porque, por ejemplo, en un tendón que pierde stiffness, sabemos que es un tendón patológico, por lo cual poder medir esto sería de grandísima precisión diagnóstica. Muy bien, espero que vengamos bien hasta acá. Le metimos duro y parejo con la parte física, con la parte anatómica. Y ahora nos vamos a meter un poquito más en la parte clínica, ¿sí? Vamos a ver cómo lo utilizamos clínicamente, ya basados en la física y basados en las imágenes normales. Así que vamos a hablar un poquito ahora de lo clínico, de la ecografía, en la práctica clínica. Para eso les voy a contar una pequeña historia que nos va a dar la posibilidad de entender un poquito más cómo lo vamos a utilizar. Tenemos un paciente con dolor de hombro, meses de evolución, llega a la consulta kinésica, el kinesiólogo le empieza a hacer la evaluación, la anamnesis, la inspección, la palpación. De repente empieza a utilizar su mano como una herramienta de la palpación y sobre todo para la localización específica de determinada estructura que podría ser la causa del dolor del hombro. Y de repente ahí los kinesiólogos sacamos nuestro poder, ¿sí? El gran poder que tenemos, que logramos tener cuando estudiamos en la universidad, que cuando nos recibimos, además del título, la universidad nos da esta capa, ¿sí? Y nos dice a los kinesiólogos que ahora somos superhéroes y que tenemos super ojos en los dedos y que creemos que con la perfecta localización y palpación de un tejido, no solo determinamos qué tejido estamos hablando, sino que además podemos determinar qué patología tiene el tejido del que estamos tocando, y la profundidad y la tensión. Y bueno, es un gran poder que nos dio la facultad a los kinesiólogos. Un poco la pregunta acá que nos deberíamos hacer es, ¿cuál es la eficacia, ¿sí? O la efectividad palpatoria que tenemos los kinesiólogos para poder decir con exactitud que lo que estamos tocando es exactamente, en este caso, la porción larga del bíceps? Cuando algunos autores empiezan a dudar sobre la capacidad palpatoria que tenemos o ese superpoder, esos superdedos en los ojos, superojos en los dedos, perdón, que nos dio la facultad, empiezan a aparecer los trabajos de investigación. Fíjense este trabajo, presentado hace no muy poco, 5 años atrás, evaluó si la confiabilidad y precisión que tenían los kinesiólogos, los fisioterapeutas, para palpar la porción larga del bíceps. Exactamente se hizo para evaluar la porción larga del bíceps. Se les pidió a los kinesiólogos que toquen la porción larga del bíceps con un dedo, que lo marquen, y después se utilizó una imagen ecográfica, un ecógrafo, para poder determinar si estaba preciso o no estaba precisa esa localización palpatoria, ¿sí? A mí siempre cuando doy esta charla me gusta preguntarle a los colegas cuánto creen que es la efectividad de palpación. Bueno, hay kinesiólogos que hablan del 80%, hay kinesiólogos que hablan del 20%, se tiran un poco abajo, pero la verdad es que los estudios, o en este caso este estudio, habla de una efectividad del 45.7%. Para traducirlo en otra forma, la mitad de los fisioterapeutas pone el dedo donde no está la porción larga del bíceps y la otra mitad lo pone donde está la porción larga del bíceps. Así que fíjense la dificultad que tenemos para palpar la porción larga del bíceps. Imagínense cuando queremos palpar la carilla articular de la quinta vértebra dorsal. No solo la dificultad para la palpación, sino la dificultad para decir qué alteración tiene, ¿sí? Porque encima habría que saber si estamos exactamente ahí. Y miren que la porción larga del bíceps es bastante palpable, es superficial. No estamos pidiendo el transverso del abdomen, ¿sí? Sin embargo, la efectividad es bastante baja. Entonces, ya ahora empezamos con la duda. Entonces, ¿y si no es la porción larga del bíceps? Entonces, de repente nos llaman y nos dicen, escúchame, ¿por qué no vas a revisar la imagen? ¿Sí? Y de repente aparece el VAR, ¿sí? Esta sensacionalidad
que nos permite determinar si es penal o no es penal, si es offside o no es offside, o si fue mano o no fue mano, también nos permite la visualización exacta y decir que lo que estamos mirando no es la porción larga del bíceps, sino que, por ejemplo, es el supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso, la bursa subacromio-deltoidea, el ligamento coracoacromial o lo que estemos viendo. Entonces, claramente la ecografía nos va a permitir ahora que esta mitad de error palpatorio lo podamos resolver muchísimo. No digo al 100% porque va a depender de la capacidad también. Es una herramienta, somos humanos y la capacidad de observar también está en nuestra posibilidad de error, pero mucho más seguramente que ese 45.7% que tenemos sin esta herramienta. Por lo cual, la ecografía a partir de ahora nos va a dar la posibilidad tremenda de decir que lo que estamos viendo o que lo que estamos tocando es realmente lo que estamos tocando porque lo estamos viendo. Así que la palabra visualización ecográfica es la que mejor nos queda a los kinesiólogos y fisioterapeutas que usamos esta herramienta terapéutica. No solo eso, que además los estudios han demostrado que mejora esta capacidad palpatoria, porque si yo te muestro 5 veces dónde está la porción larga del bíceps, a la sexta vez ya sabés dónde está. Entonces, lo que mejora la capacidad palpatoria, la visualización ecográfica, es tremenda, por lo cual aumenta no solo la incidencia de mejora, no solo por el uso, sino por el post-uso, por la posibilidad que tenés de reaprender. Porque en realidad, si vos pensás que la porción larga del bíceps está acá y nunca te la mostraron, probablemente pienses toda la vida que está ahí y no sea un error tuyo, sino que sea un error conceptual de mala localización. Muy bien. Yendo entonces al trabajo, a este consenso que hablaba de estas 4 áreas, ¿sí? Del área de la rehabilitación, el diagnóstico y la intervención y la investigación, vamos a tratar de desarrollar un poquito cada una de ellas. Vamos a ver que cada una tiene sus fases específicas, vamos a ir hablando de cada una en particular y vamos a ir viendo cómo lo hace la ecografía en este caso. Vamos a hablar en el diagnóstico ecográfico, kinésico, que podemos evaluar la forma y el tamaño de los diferentes tejidos. En este caso estamos viendo un muslo, la cara anterior de un muslo. Estamos viendo de superficial a profundo la piel, el tejido celular subcutáneo, el recto femoral, el crural y el fémur con esa forma redonda, cortical blanca y hiperecogénica e hipocogénica dentro. Si nosotros lo que hacemos es con nuestro transductor ir bajando, podemos ir observando cómo se posicionan los diferentes fascículos de este cuádriceps, podemos ver el vasto interno, podemos ver el vasto externo, podemos ver claramente las fibras blancas, esas imágenes blancas aponeuróticas, ese tejido conectivo aponeurótico que envuelve a los paquetes musculares. Podemos ver también cómo adentro está lleno de rayas blancas, ¿sí? De esas uniones mioconectivas o esos tendones intratendinosos. Y vamos viendo cómo nuestro recto anterior del cuádriceps, llegando a la rodilla, se transforma en un tejido mucho más hiperecogénico, al que vamos a llamar tendón cuadricipital. Entonces, esto es normalidad y podemos evaluar el tamaño, podemos medir cuánto mide, podemos medir la famosa sección transversal del músculo a partir de la utilización de los perímetros que nos permiten la mayoría de los soft de los equipos ecográficos. No solo podemos evaluar en forma estática, como hicimos recién, sino que podemos evaluar en forma dinámica, porque somos evaluadores de la función. Y así como le pedimos a un paciente que salte, también podemos ver qué le pasa a los tejidos cuando el paciente salta o cuando el paciente lanza. En este es el caso, por ejemplo, de una imagen de un hombro, en donde vamos a observar de arriba para abajo la piel, el tejido celular subcutáneo, el deltoides, la bursa, el tendón del supraespinoso insertado en su troquíter, en la unión de inserción en el troquíter. Esto es una imagen estática que podemos observar si hay alguna patología o no estructural, ¿sí? Pero si a nuestro paciente además le pedimos que genere una abducción en el plano escapular, vamos a observar cómo se mueve el hombro, literalmente, y cómo
Según Capaggi, el famoso rodado deslizado lo podemos observar aquí. Fíjense cómo el supraespinoso entra por debajo del acromion y genera un deslizamiento inferior de la cabeza humeral. Rueda y desliza. Ahí podemos medir tranquilamente el espacio acromio-humeral, ¿sí? Entonces podemos decir que hay o no hay reducción del espacio que podría estar asociado a algún tipo de síndrome de fricción subacromial que va a ser una patología del funcionamiento. Entonces fíjense cómo los kinesiólogos podemos usar una herramienta para decir si el paciente tiene un rodado deslizado normal o una biomecánica del hombro normal. También en el caso de trabajar con nervios y hacer, por ejemplo, técnicas de neurodinamia, lo que vamos a observar es cómo, por ejemplo, los nervios se mueven en relación o se deberían mover. ¿Sí? En este caso estamos viendo el nervio mediano, cómo se desliza perfectamente entre dos estructuras musculares. Ante la pérdida de este deslizamiento normal, podríamos estar hablando de patologías de atrapamiento nervioso o patologías de atrapamiento nervioso o de pérdida de deslizamiento. Fíjense entonces cómo pudimos hacer algo normal desde lo estático y desde lo dinámico, en este caso, en dos tipos de tejidos diferentes. Cuando hablamos de lo patológico, también lo podemos observar, porque si la imagen es patológica, es fácilmente observable, o fácilmente no, debería ser identificable. Esto lo vamos a dejar más para la última clase, para el práctico, para el sábado, donde ya después de ver muchas imágenes normales, vamos a empezar a desarrollar un poquito más el concepto de imagen patológica. Pero acuerden que el diagnóstico por imágenes es una competencia médica y que nosotros no podríamos hacer estudios que determinen enfermedades, sino que podemos utilizarlo para la visualización de dichas enfermedades. Muy bien, con respecto a la rehabilitación, también la ecografía nos permite trabajar en tiempo real el comportamiento y ver si ese comportamiento es normal o no, ¿sí? Como vimos antes con el hombro, también lo podemos hacer con la musculatura. Nosotros sabemos que ante la presencia de una contracción, el músculo debería acortarse y ensancharse. En el caso estamos viendo al músculo transverso del abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen, donde está la flechita, el cursor, cómo ese músculo se está engrosando, ¿sí? Y achicando, o sea que está en contracción. Es importante porque en el caso del bíceps, por ejemplo, y yo le pido una contracción fácil de ver, pero en el caso del transverso del abdomen o del crural o de músculos profundos, que no podemos observar, fíjense cómo la ecografía nos permite visualizar la contracción. No solo nos permite a los kinesiólogos, sino al paciente. Si yo quiero entrenar al paciente en la mejora de la contracción, en este caso del transverso del abdomen, se lo puedo mostrar y decirle, no, mira, no lo estás haciendo. Yo lo que necesito es que este músculo se ensanche y se acorte. ¿Por qué no fijas otra estrategia? A ver, apretar la panza, sacar la cola, apretar el ombligo, no sé, las técnicas que podamos utilizar, por ejemplo, del control postural o de la zona de activación del core, y lo podemos observar ecográficamente, no solo nosotros, sino el paciente, para interpretar su contracción muscular. Fíjense también cómo, hablando antes de las uniones mioconectivas, y en este caso del tendón intratendinoso del recto anterior, ¿sí? De la unión mioconectiva intratendinosa, cómo ante la contracción muscular vamos a ver que esas uniones mioconectivas se tensan. Por eso es fácilmente explicable que la lesión muscular asiente principalmente en esas uniones mioconectivas que son las zonas de más debilidad y de mayor tensión. En este caso estamos viendo al recto anterior del cuádriceps y visualizando su contracción y su aumento de tensión en la unión miotendinosa central. En el caso de los tendones, por ejemplo, sabemos que las patologías compresivas, o las patologías compresivas no, las fuerzas compresivas generan patología en los tendones. Fíjese acá cómo estamos viendo un paciente que hace una flexión dorsal del pie y lo podemos visualizar perfecto ecográficamente cómo el calcáneo le pega al tendón de Aquiles y cómo la bursa, es una imagen que entra y sale, fíjense ahí fácilmente, cómo esa bursa está justamente para proteger esa fricción que pueda generar patología.
Bueno, esto es algo normal, pero seguramente en estos pacientes con patologías insercionales vamos a observar cómo la bursa no entra, está todo pegoteado, todo endurecido, y al perder esa capacidad de fricción aumenta la fuerza compresiva que puede ser la causa de la lesión del tipo tendinoso. Muy bien. Por último, si decidimos utilizar herramientas invasivas o hacer procedimientos kinésicos que utilicen agujas, la visualización de la aguja es perfecta con el ecógrafo. Por lo cual podemos decir que estamos en el lugar que queremos estar, pudiendo observándolo y no suponiendo que la aguja está dentro de donde no sabemos si realmente lo está. También el último día del curso vamos a hacer todos los abordajes de fisioterapia invasiva, tanto para electrólisis, para neuromodulación, para la punción seca. Vamos a intentar visualizar, vamos a hacer prácticas de visualización del ecógrafo y la aguja porque es lo más difícil de poder observar. Fíjense que el fisioterapeuta que está ahí en la imagen no está mirando el transductor, sino que está mirando la imagen. Eso es la capacidad que tenés ya de poder disociar la visualización del paciente con la visualización del ecógrafo. Lleva su tiempo, pero lo vamos a poder practicar el día sábado 4 de octubre en nuestro curso. Bueno, y además de la investigación, porque la ecografía nos permite una medición objetiva. Tantos centímetros de acá para allá, esto mide tanto, esto está tan lejos, esto se rompió tanto, esto está tan lejos de tal tejido como debería estar. Así que claramente es una herramienta objetiva de medición que podemos utilizar si hacemos diferentes tipos de investigaciones. Muy bien. Ya finalizando un poquito o haciendo un poco ya, introduciéndonos en el resumen de esta clase introductoria, dijimos que la ecografía tenía muchos pros, pero también tiene algunos contras. Con respecto a los pros, dijimos que era un estudio dinámico, como pudimos verlo, muy rápido de realizar, eficaz, porque la evidencia científica lo soporta, inocuo, porque emite un tipo de energía que no tiene ningún tipo de complicación en el tejido del paciente. Fíjense que lo hacen las embarazadas, así que ya con eso nos aseguramos que estamos introduciendo un tejido totalmente inocuo. Nos permite ser rápidamente comparativos entre derecha e izquierda, entre la pierna sana y no, entre un eje longitudinal y un eje transversal. Nos permite rápidamente la visualización de esos componentes. Nos permite accesibilidad. Hoy hay equipos portátiles que solamente usan el transductor y que son visualizados en los teléfonos, en las tablets, en tiempo real, en el momento. Ya no hay que esperar de mandar un estudio y volver y con lo que el paciente te trae una resonancia y te dice ¿hace cuánto te sacaste la resonancia? Y me la saqué hace 4 meses y la clínica de hoy tendrá que ver con la resonancia de hace 4 meses. Bueno, no lo sabemos. Y además es un procedimiento barato. Los equipos son relativamente baratos comparados con otros, con una resonancia, con un tomógrafo. Son inocuos, fácil de llevar, se puede llevar en un bolsillo, así que las ventajas hoy de la ecografía son enormes. Además, como dijimos, nos permite que el razonamiento clínico, además de suponer que estamos tocando lo que estamos tocando, podemos ver lo que estamos suponiendo. Y que si nuestra mano palpa quizás una lesión muscular estructural porque hay una presencia de un gap en algunas fibras musculares, bueno, además de poder observarlo con la palpación, también lo podemos medir o visualizar desde el punto de vista estructural específico. Por eso nos permite una evaluación objetiva, ¿sí? Y decir que lo que estamos viendo es realmente lo que estamos viendo o lo que estamos suponiendo que estamos tocando es realmente lo que estamos tocando. Por eso mejora las habilidades palpatorias claramente, porque ya te da otra imagen de lo que estás viendo intratisularmente. Y además, si vamos a hacer, como dijimos, técnicas invasivas, la precisión y localización va a mejorar, obviamente, la eficacia de dicha herramienta terapéutica. Sin embargo, tiene 2 problemas muy importantes. El primero
es que es operador dependiente. Eso significa que si el transductor no está en el lugar donde está el tejido que quiero visualizar, o la afección que quiero ver, o la función que quiero mostrar, no lo voy a poder ver. Así que es ecografista dependiente, es operador dependiente. No solo si no estoy en el lugar, si estoy en el lugar y el transductor no está con la incidencia justa, tampoco voy a ver lo que quiero ver. La anisotropía va a hacer que no pueda visualizar correctamente las estructuras, por lo cual va a ser dificultoso. Así que es claramente operador dependiente y encima la curva de aprendizaje es muy larga, por lo cual hay que mirar y mirar y mirar, y sobre todo hay que mirar mucho normal, 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 para en un momento poder encontrar algo que no es normal, que podría ser o no patológico, eso no lo sabemos, porque la patología también va a depender de la clínica. Muchos tejidos en el cuerpo pierden su estructura, pero son asintomáticos, por lo cual el concepto de daño estructural o pérdida de la estructura normal no significa, evidentemente, no significa directamente proporcional a una afección clínicamente determinada. Así que bueno, tenemos nuestros beneficios, de nuevo nuestras contras, pero necesitamos un aprendizaje muy largo para poder observar. Pero bueno, por un lado se comienza y este es un muy buen comienzo. Así que bueno, para ir un poquito ahí finalizando y después hacer un poquito más de interacción con las preguntas. ¿Cómo seguimos con el curso? Bueno, seguimos de la siguiente manera, ¿sí? Nos vamos en el día de mañana, como les dije, van a recibir un mail. Bueno, hoy vamos a poner el día de mañana, van a recibir un mail desde la plataforma de aprendizaje virtual EduPub, ¿sí? Chequenlo en spam porque a veces no les llega directamente. Si igual me preguntan si no les llegó, yo se los remando nuevamente, así que no hay problema. Ahí van a tener subida muchas clases, ya hay muchas clases subidas de exploración del hombro, del codo, de la muñeca, como dijimos. Hay también PDFs con guías. Hay una parte de bibliografía con muchos libros, ¿sí? de ecografía, por lo cual pueden acceder a bibliografía, a seguir. Yo en estos días, de acá al 3 de octubre, voy a seguir subiendo información a la plataforma, sin más videos, cosas que vamos viendo que son interesantes, lo vamos subiendo. Así que la idea es que ustedes puedan acceder a esta información, puedan llegar a la clase del 3 y el 4 de octubre, que nos vamos a juntar en las oficinas de Tecnoimagen para hacer el práctico, que lleguen ya con un caudal previo de información, así podemos aprovechar mucho más el práctico, que nos permite desarrollar mucho más las capacidades de visualización con el ecógrafo y no perder tanto tiempo en esta parte teórica, que si bien la vamos a repetir obviamente el día del curso, sea un poquito más rápida y nos permita tener mucho más tiempo con respecto a la posibilidad de practicar. Obviamente ese día, 3 y 4 de octubre, la idea es que vengan lo más cómodos posible para la parte práctica. Los varones con un shortcito, las chicas también, calza, top, que nos permita claramente poder visualizarnos, ¿sí? Vamos a ser pacientes y kinesiólogos entre todos, así que la idea es que lo hagamos. El viernes vamos a hacer todo normal, todo sobre anatomía, y el sábado ya sí vamos a ver si podemos introducir algunas agujas, a ver quién se deja para hacer un poco de electrólisis y un poquito de neuromodulación, punción seca ecográfica y alguna de esas técnicas kinésicas que utilizamos habitualmente. Así que bueno, les agradezco mucho su atención y escucho, a ver, ahora que me voy a meter en la parte, salgo de acá, me meto en el Zoom, denme un segundo. Así vemos algún chat, alguna pregunta, ahí estamos, los escucho. Me gustaría escucharlos, pero no puedo, así que a ver, alguna pregunta, a ver. Si quieren hacer preguntas, estoy a su disposición. ¿Quedó claro entonces, lo de cómo seguimos?
esta clase, este webinar, que es la clase 1, en el día, yo le diría que a lo sumo el lunes ya va a estar también en la plataforma para que la puedan volver a ver. Así que no, eso lo dejamos. Recuerden que la plataforma, la información de la plataforma va a estar disponible hasta el 31 de octubre, por lo cual luego de la parte práctica también van a poder volver a repasar la parte de teórica o los videos de visualización. ¿Sí? Así que quédense tranquilos que eso lo vamos a mantener. ¿Ah? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Que puedan subir acá en el chat. ¿Tiene algún orden de seguimiento de las clases? Sí, tiene un orden de seguimiento que es el mismo que vamos a usar en el práctico, de arriba para abajo, ¿sí? Hombro, codo, muñeca, zona media, cadera, muslo, rodilla, pantorrilla y tobillo. Ese es el orden de las clases, ¿sí? Están subidos en módulo miembro superior, módulo zona media, módulo miembro inferior. Están subidos en 3 módulos, ¿sí? Esos son el viernes, por decirlo, y después va a haber a lo último 2 módulos. Un módulo que es anatomía, patología, músculo tendinosa, y el último módulo que es fisioterapia invasiva, que están las clases de electrólisis y neuromodulación. O sea que el mismo orden que va a tener la parte práctica tiene, el mismo orden tiene las clases. ¿Sí? Así que sí, eso tiene ese mismo orden. Así que la idea es que sigan ustedes también el mismo orden para que todos lo podamos hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que acá hay preguntas, no. ¿Qué ecógrafo recomendás? Bueno, es una buena pregunta, Lucas. Eso lo vamos a, si querés, hablar mucho más detalladamente el día del práctico, porque está bueno que veamos los ecógrafos ahí y que podamos ver de qué se tratan. ¿Sí? Ecógrafos hay un montón. Hay de relativamente accesible precio a no accesible precio. Obviamente eso tiene que ver con la calidad, con los transductores, con la visualización, con la imagen. Así que te diría que no te puedo recomendar uno porque depende más de tus necesidades, de tu capacidad económica para hacer la recomendación. Así que eso lo vamos a ir hablando. Vas a ver que entre el viernes y el sábado solamente te vas a dar cuenta vos de cuáles serían las mejores opciones para tu caso en particular. ¿Tá? Así que hay muchos, es un mundo. ¿Tá? Es lo mismo que si me preguntás, Javier, ¿qué auto me recomendás? Y yo te recomendaría un BMW, pero hay que ver si llegás al BMW. ¿No? Así que bueno, vamos a ver cómo lo vamos viendo y un poco a esas capacidades lo vamos observando. ¿Está? Sí, Lucas, ¿te parece? Muy bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Alexandra, no se puede liberar, ¿no? Para que los chicos pregunten con vos, ¿no? Creo que no se Sí, se puede. puede. ¿Quiere ¿Se que los puede? suba panelista a todos? Dale, dale, Muy así bien. aprovechamos estos últimos 20 minutos que nos queda. Así charlamos un ratito. A mí me gusta hablar personalmente. Así que si lo podés hacer sería ideal. Perfecto. Ahí los voy ascendiendo, pero ellos tienen que ir aceptando. Ok. Ahí los estoy viendo, perfecto. Excelente. Muy bien, muy bien.
Ahí Así está. hacemos los últimos 10 minutos de esto. Muy bien. ¿Alguno? ¿Alguna pregunta? Ahí lo estoy viendo. Hola Javi, te hago una pregunta. Ahí está. Fernando, ¿no? Sí, Te hola escucho. Javi, una consulta entre tanta información, más allá de la capacitación esta que hasta ahora excelente, eh, ¿recomendás algo específico para ver alguna? Creo que se quedó tildado. Mire, Javier, que quedó tildado, ¿eh? Ahí está. Creo que también Javier quedó tildado. Los dos, al mismo tiempo. Por la duda está muteado Javier, ¿eh? Ahí volví, ahí Ahí volví. va. Sí, 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 sí. Ahí vi que Bien. me fui y volví. Me preguntabas si había algo especial, específico. Mirá, justamente la idea de subir las clases fue hacer eso. Las Perdón, clases no Javier, duran más de... porque creo que él también se le tildó y no sé si está. Ah, Por bueno. los dos. Vale, igual hablamos Algo más que lo rápido. quieras decir y después lo pueda escuchar. Dale, dale. Lo que decía que justamente los videos que subimos, las clases que subimos, es justamente para eso. Son clases de 15, 20 minutos. La verdad que a la noche te acostás y lo mirás. Es un videíto. La plataforma te deja ver el video de YouTube directamente adentro de la plataforma. Así que yo te diría que con eso no te vuelvas loco. Quédate con las clases, si querés. ¿Está? Son 8 clases que tenés para ver en estos 15 días de 20 minutos. Quédate con la clase que te va a dar simplemente un approach y después le metemos. Después del curso, cuando termines el sábado ese, volvés a ver todo y ahí hay información de sobra. Ahí ya te digo, libros, artículos. Pero quédate con las clases, no te vuelvas loco. No busques más. Me parece que justamente está hecho para eso. De 10, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Javier. Sí, ¿Se claro, escucha? Lucas. Em, para los que por ahí tenemos, en mi caso tengo un ecógrafo que me regaló una paciente una vez que es súper viejo, creo que Qué es suerte. Mitsubishi, creo que es Mitsubishi, esos aparatos grandotes. Pero bueno, se ve la imagen. En esos casos, aunque no tengas mucha idea, sirve, por ejemplo, no sé, empezar a buscar, porque me imagino que en el curso cuando terminemos, obviamente no vamos a ser expertos y vamos a tener que elaborar un montón con el ecógrafo Sí, para tenerla sí. clara después más adelante. Y esa es la idea, ¿no? Darte un poco lo básico. Esto es un curso básico. Pensá que hay gente que se forma toda la vida para hacer esto. ¿Eh? Nosotros simplemente vamos a hacer un curso básico. Mira, las imágenes se ven se ven, a ver, el tendón se ve en cualquier transductor, ¿estamos? En cualquier ecógrafo. La calidad de la imagen es como ver una tele, ¿sí? Vos sos muy joven, pero yo cuando veía en blanco y negro veía todo rayada la tele, ¿tá? Y ahora veo 8K. Entonces, obviamente no es lo mismo, ¿tá? Entonces la visualización. Pero la verdad es que para lo que vamos a mirar nosotros, que no es un diagnóstico ecográfico determinado y preciso, nosotros las estructuras las vemos generalmente en cualquier, se deberían poder ver en cualquier ecógrafo. ¿Tá? Obviamente con mayor y menor calidad. Y es un tema de ojo, ya te digo. Hoy por hoy, en mi caso, te digo mi caso personal, yo necesitaría tener un ecógrafo ya de mejor visualización. ¿Se entiende? Porque ya como puedo mirar un poquito más finito, digo, che, pero acá no lo veo. Pero lo grueso lo veo. ¿Entendés? Entonces,
es un Claro. tema de calidad. Al principio con lo normal te sirve y después es lo mismo, ¿viste? Qué sé yo, como cualquier cosa. Después jugás al pádel y después querés ponerla justo. Y al principio la querés pasar. Bueno, acá es lo mismo. Pero sí, alcanza. Lo Bien, básico que buenísimo. usamos los kinesiólogos te sobra. Y aparte la aguja se ve muy bien en cualquier transductor. Así que eso es importante. Porque la aguja se ve muy hiperecogénica, recontra hiperecogénica. Entonces, donde la metés se ve. Así que no. Para hacer intervencionismo sirve cualquiera. Perfecto. ¿Ah? Obviamente después está la calidad, el precio, pero bueno, es como todo. ¿No? La verdad que es como todo. Vamos a ver ahí con Tecnoimagen, vamos a usar generalmente equipos Minride y la calidad que tienen son tremendos, así que el curso en el curso de Fórmula 1, digamos, van a ver, van a manejar Mercedes-Benz en el curso. Pero bueno, nada, está bueno para entender lo que vamos a ver, ¿viste? Está muy bueno. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno. Bueno, muy bien. Bien, ¿qué les parece? ¿Estuvo bien? ¿Se entendió más o menos como approach, como primer paso? ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Ay, muy bueno, entonces muy hacemos bueno. así. Sí, decime, Santi. No, no, muy bueno para arrancar, ansiosos por ver más y practicar. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, escúchenme, entonces hacemos así. Ya a partir de mañana van a tener acceso a la plataforma. Si no es mañana, es pasado. Yo creo que hoy a la noche lo hacemos. Dependo de otra persona. Entonces, lo hacíamos entre hoy a la noche y mañana. Tranquilo, no se apuren. Banquen hasta el domingo. Eh, Ahí está. Van a estar las clases. Yo voy subiendo clases. Dentro de la plataforma hay un foro, yo voy a armar un foro y me pueden ir preguntando por ahí también, ¿sí? Digamos, usamos la plataforma como medio de comunicación entre nosotros. Cualquier cosa me preguntan y si no, el viernes 3 de octubre a las 9 de la mañana arrancamos, o sea que esténse 9 menos cuarto, por ahí 8 y media, nos vamos a juntar en Tecnoimagen, ¿sí? Para los que no son de la ciudad de Buenos Aires, Tecnoimagen queda enfrente de donde era la cancha vieja de San Lorenzo, del viejo gasómetro. ¿Tá? No está más el Carrefour, así que no lo busquen, no está más el Carrefour. ¿Tá? Está lo que va a ser el próximo gran estadio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, pero es justo enfrente de eso. ¿Tá? Así que, porque la calle es media rara, está ahí. Así que si tienen duda con el taxi, con el Uber, todo, al viejo gasómetro. ¿Estamos? Están enfrente del viejo gasómetro. ¿Sí? Por suerte ahí la gente de Tecnoimagen nos da el break, ¿sí? De los coffee, nos dan el almuerzo, así que vamos a estar ahí compartiendo un hermoso espacio que es ahí Tecnoimagen, que es la verdad que es un hermoso espacio y nos brindan no solo los ecógrafos, sino la gran calidad del lugar que es espectacular. Así que, bueno, nada, va a ser una linda experiencia. ¿Tá? Vénganse dispuestos a practicar, está todo el mundo en shortcito. Vamos a tener 4 ecógrafos y como ven somos un grupo de 16 por ahí, así que va a sobrar uno cada 4, nos va a sobrar espacio y tiempo para practicar. ¿Tá? Si alguno tiene su ecógrafo que es portátil y lo quiere traer también, como para sentirse cómodo y que podamos usarlo también tenga la libertad de traerlo, no hay ningún problema. ¿Tá? Si alguno tiene esa posibilidad y lo quiere hacer, trae su ecógrafo y lo usamos o lo seteamos mejor. ¿Está? Bueno, muy bien. Si aquí no hay ninguna pregunta, Alex, todo tuyo, lo podés cerrar tranquilo. Tengo una consulta el viernes que viene, igual tenemos otra clase, ¿no? Virtual. No, así Ah, sincrónica como esta no hay más. Ahora todas están subidas en la plataforma. ok, perfecto. ¿Tá? Ya nos volvemos a ver presencialmente, entre comillas, el viernes 3 de octubre. Buenísimo. ¿Tá? Ya a partir de ahora todo lo que viene es en la plataforma hasta el 3 de octubre. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos ahí. Cualquier cosa,
Ya saben dónde encontrarme. En la vida siempre tomamos decisiones. Decisiones que nos acercan al futuro. Que nos permiten brindar un mejor cuidado y avanzar con confianza. En Tecnoimagen abrimos las puertas a la innovación, pero con un propósito claro. Acercar la tecnología a las personas. Porque cada avance, cada desarrollo, cobra sentido cuando impacta en la vida real de los pacientes. Hoy celebramos 25 años trabajando codo a codo con quienes nos eligen, acompañando a los profesionales de la salud en su crecimiento, compartiendo cada desafío, cada logro. Porque sabemos que la tecnología solo es innovación cuando está al servicio de las personas. Gracias por elegirnos para recorrer este camino juntos. Celebramos 25 años de innovación y compromiso con la salud.